este video voy a hablar acerca del proceso químico analítico y cómo aplicarlo. Bueno, para adentrarnos en este tema es importante saber qué es química analítica. Está definida como la ciencia de medición debido a que engloba métodos e ideas aplicados a determinados campos de la ciencia. Esto también nos ayuda a identificar y a determinar la composición relativa de cualquier muestra de materia. Por otro lado tenemos el análisis químico. Se podría decir que es la parte práctica de la química analítica, porque es donde se aplican todos los métodos desarrollados para la resolución de los problemas. Este análisis se divide en dos, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo nos habla acerca de la identificación de las especies que componen las muestras, mientras que el cuantitativo hace referencia a la cantidad relativa, en términos numéricos, de los componentes de las muestras. Un ejemplo es cuando se realiza el análisis de una muestra sanguínea. El análisis cualitativo te presentará los componentes de una manera superficial, la glucosa, colesterol total, triglicéridos, mientras que el análisis cuantitativo mostrará las cifras de estos componentes. Glucosa 90 mg sobre decilitro, colesterol total 150 mg sobre decilitro, etc. Los métodos de análisis se clasifican como químicos e instrumentales. Los análisis químicos se basan en interacciones de materia-materia, en las determinadas reacciones químicas. En estos métodos, la especie química objeto del análisis, llamado analito, se determina por medidas gravimétricas, donde se obtiene la masa del analito o bien del compuesto relacionado con él. También se puede determinar por medidas volmétricas. El método instrumental está relacionado con las interacciones materia-energía. Esto nos lleva a utilizar instrumentos específicos y complejos para evaluar las propiedades, ya sean físicas o físico-químicas del sistema objeto de análisis, como pueden ser los métodos electroanalíticos o espectrofotométricos. El análisis químico alcanza su punto culminante mediante el proceso analítico. Esto es posible gracias a la aplicación del método científico, por medio de la siguiente serie de pasos. En la primera etapa se plantea qué tipo de análisis requerimos para la resolución del problema. Podemos saber cuál método sería el mejor de seguir con la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se necesita encontrar? ¿Cualitativo o cuantitativo? Etcétera. Para la elección del método analítico tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones: el tipo de muestra, tamaño, la exactitud requerida en los resultados, el tiempo, el dinero, el número de muestras a analizar, las herramientas e instrumentos disponibles, entre otros. En la tercera etapa debemos contar con un plan de muestreo, el cual será la estrategia a seguir para garantizar que los resultados que se obtengan reflejen la realidad del material analizado. La toma de muestra debe ser representativa y homogénea. Esto se hace para reducir el margen de error. Para el tratamiento de la muestra, como primer paso se tiene que preparar la forma, tamaño y concentración del analito. Después se tiene que eliminar las interferencias matriciales, las cuales son especies químicas que acompañan al analito en la muestra y pueden aumentar la respuesta del analito bajo el método aplicado. Y como tercer y último paso, no se deben inducir nuevos contaminantes ni interferencias. En la quinta etapa se tiene que realizar la medición mediante la calibración, validación, los controles, blancos y réplicas. La mayoría de los métodos necesitan de disoluciones de estándar o patrón. Para finalizar, los resultados han de ser evaluados por su estimación de su fiabilidad. En las conclusiones, el analista puede o no implicarse en lo que se vaya a hacer con su información.
Como mínimo, debería asegurarse que las conclusiones que se extraigan de sus datos sean coherentes con los mismos.